En esta clase 2 vamos a repasar un poco los conceptos que aprendimos en la clase anterior, comparando un circuito hidráulico con un circuito eléctrico, donde los parámetros que encontramos en este circuito lo podemos relacionar directamente con los que aparecen en un circuito eléctrico. ¿Sí? Para que nosotros podamos tener una corriente de agua circulando por esta cañería, necesitamos que haya una presión de agua en este tanque. Esa presión está dada por una altura dada, ¿sí? A más presión voy a tener más corriente de agua por esta cañería. Ese parámetro lo podemos comparar directamente con lo que es una tensión eléctrica. Para que yo tenga una circulación de corriente eléctrica en un conductor eléctrico voy a necesitar una tensión o una diferencia de potencial entre dos puntos del circuito. A mayor tensión o a mayor diferencia de potencial va a haber una mayor corriente eléctrica circulando por un conductor eléctrico. Lo mismo que pasa en este circuito hidráulico. A mayor altura del tanque voy a tener una mayor cantidad de agua que circule por esta cañería. Otro parámetro que podemos comparar es la resistencia eléctrica comparada como si nosotros en el medio de la cañería esta de agua pusiéramos un filtro o un grifo. ¿Sí? Ese filtro lo que hace va a intentar detener o impedir que el agua pase por esta cañería. O si en vez del filtro tuviera un grifo, ¿sí? Yo lo cerrara o lo abriera, lo que haría sería permitir o disminuir el paso del agua, lo que estaría generando una oposición para que el agua pase. ¿Sí? Si yo el filtro sería más compacto, el agua pasaría menos. Si sería menos compacto, el agua pasaría más fácil o más difícilmente a través de este filtro. Ese mismo trabajo cumple una resistencia en un circuito eléctrico. ¿Sí? Deja pasar en más cantidad o en menos proporción a la corriente eléctrica. Y por último, el agua que circula por esta cañería, ¿sí? La podemos comparar directamente con lo que es la intensidad eléctrica. Si nosotros tendríamos la posibilidad de ver qué cantidad de agua pasa por un punto de esta cañería en un segundo, eso sería la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Bien, estas tres propiedades que nosotros vimos en un circuito eléctrico las podemos relacionar, como ya hemos dicho en el video anterior, con la ley de Ohm. Y se relacionan de la siguiente forma. La intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia, donde la tensión es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, ¿sí? La resistencia es la que se opone al paso de la corriente eléctrica y la intensidad es la cantidad de cargas que circula por un segundo en un punto de nuestro conductor. Bueno, les dejo un segundo para que pasen todo esto a la carpeta. Bueno, continuamos. Vamos a analizar un poco la ley de Ohm. Como bien ya les dije en otro momento, la intensidad es directamente proporcional a la tensión. Para entender un poco mejor esto, vamos a darle valores a nuestros parámetros eléctricos, ¿sí? Vamos a decir que en nuestro primer ejemplo tenemos 10 voltios con una resistencia de 2 ohms y esto nos va a dar una intensidad de 5 amperes. Si lo que nosotros hacemos es aumentar el voltaje, ¿sí? Lo aumentamos por 2, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra intensidad? Va a aumentar en la misma proporción, ¿sí? También por 2. Fíjense, si ustedes están viendo esta ecuación, vemos que 10 dividido 2, 10 voltios dividido 2 ohms, nos da una intensidad de 5 amperes. Si nosotros, como les dije recién, aumentamos a 20 voltios, la misma ecuación nos da una intensidad de 10 amperes. Por lo tanto, la variable voltaje aumentó el doble, hizo que la intensidad aumente exactamente el doble. Por eso decimos que la intensidad es directamente proporcional a la tensión. Bien. Les dejo también para que copien.
Bien, si ahora comparamos la intensidad con la resistencia, nos vamos a dar cuenta que es inversamente proporcional. ¿Qué significa básicamente esto? Que si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Como vemos en el ejemplo, nosotros aumentamos la resistencia el doble y vemos que según la ley de Ohm, la intensidad disminuye. Y esto es lógico debido a la explicación que dimos de resistencia, que es un elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Si se opone, tengo menos resistencia, mayor cantidad de amperaje circula por un conductor eléctrico. Si yo le aumento esa resistencia, voy a estar oponiéndome más al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto la cantidad de amperes se va a ver disminuida. Y por último, como ya hicimos en la clase anterior, les dejo este cuestionario que viendo el video, rebobinan un poco el video y van a poder completarlo sin ningún problema. Como hicimos la vez pasada, pasan toda la carpeta, le sacan fotos a las hojas y me los envían al correo, ¿sí? Recuerden por favor de colocar en el asunto del mail el nombre, el apellido y la división, así puedo organizarme un poquito mejor. Saludos y nos vemos en la próxima clase.